La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oremos. Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu hermosa y poderosa palabra a nuestras vidas, Señor, esta tarde. Gracias, Padre. Pido que tu santa unción, Señor, esté sobre esta congregación, sobre esta iglesia, Padre, y que nos bendigas a través de tu palabra, que cada uno de nosotros podamos, Señor, comprender, entender el gran amor con el cual tú nos has amado, y que podamos ser portadores de este amor, Señor, a cada persona que nos rodea en este mundo, Señor. Urge que la iglesia, que cada uno de nosotros, Señor, nos levantemos para quebrantar nuestra vida, a fin de que el olor, la fragancia del amor de Dios en nosotros, Señor, sea conocida en este mundo, Padre. Señor, te pido que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Es importante, amados hermanos, que nosotros, fíjese, el día de ayer se estaba celebrando, dizque el Día del Amor. Yo estoy un poco en contra de eso, en el sentido de que el amor es todos los días, hermano. Está bien tratar de enfatizar, ¿verdad?, situaciones o experiencias como estas, pero realmente, hermanos, el amor tiene que ser una actitud, una acción de continuo en nuestra vida. Lo que hoy se conoce como el Día del Amor es más que todo es una creación, hermanos, de publicitaria, ¿verdad?, donde se presenta el amor con muchos colores, el amor con muchos conceptos poéticos y cositas, y está bien todo eso, digamos, de los regalos, de las flores, de los regalitos para las personas que amamos. Pero realmente, hermanos, tenemos nosotros que aprender a diferenciar lo que es el concepto del amor divino, del amor ágape, del amor de Dios en nuestras vidas, y el concepto del mundo acerca del amor. Porque realmente no se puede conciliar una cosa con otra. Así como no podemos mezclar el agua con el aceite. Son dos cosas antagónicas. Así también el concepto del amor del mundo no es el concepto del amor divino, del amor ágape, del amor de Dios en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, queremos hablar en esta oportunidad acerca de la naturaleza y el poder del amor de Dios. Comencemos en primer lugar hablando de qué es el amor. Dice la palabra aquí con toda claridad que el amor es Dios. ¿Notaron ustedes ahí en el versículo 8 que dice: el que no ama simplemente no ha conocido a Dios? ¿Por qué? Porque dice Dios es amor. Entonces, cuando la Biblia habla, hermanos, y nos dice que Dios es amor, está hablando de que en la naturaleza de Dios, en el carácter de Dios, en la esencia de Dios está el amor.
Y el amor es la acción, hermanos, de bondad de Dios para con nosotros. Es por eso que en la Biblia, hermanos, no encontramos muchos términos, diríamos, teológicos o filosóficos de lo que es el amor, sino más bien nos habla de una práctica, nos habla de un dar, nos habla de una demostración de Dios hacia nosotros a través de la obra de Cristo. Por eso dice la palabra en el versículo 9 que en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué, hermano? Dios no nos mostró el amor dándonos una poesía muy bonita con muchos colores y colochos para hablarnos del amor, sino que la palabra de Dios es clara al decir que la máxima expresión del amor de Dios para con usted y conmigo es el haber enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que a través de Él nosotros podamos vivir. Gloria a Dios. O sea que la expresión más grande del amor, hermano, en el mundo es la muerte de Cristo. Paradójicamente, podríamos decir cómo es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario puede ser la expresión más grande del amor de Dios, cuando para algunos es la expresión de la derrota de Cristo, de la derrota del cristianismo, al ver a su Mesías, a su líder, muerto de una manera tan vergonzosa como lo fue la muerte de cruz. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que a través de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos demostró el gran amor que nos tiene a usted y a mí. Entonces, cuando la Biblia habla del amor, hermanos, está hablando precisamente de la expresión más grande de la bondad, en este caso de Dios para con nosotros. Si nosotros vamos a amar y vamos a demostrar que realmente amamos a nuestro ser querido, a nuestros prójimos, a las personas que amamos de la familia, hermanos, ¿cómo lo vamos a expresar? Dando lo mejor de nosotros para ellos. Amén. Si no damos lo mejor de nuestra vida para el ser amado, es que realmente, hermanos, no amamos. Ahí caemos en el error de creer que amamos, pero son sentimientos puramente humanos, ¿verdad? Sentimientos del hombre mismo, creados por el mismo corazón del hombre, y que lo expresamos de manera de amor, pero que realmente no es amor, porque el amor es la expresión de dar lo mejor de nosotros, lo más grande de nuestra vida, hermanos, para favorecer a la persona a quien decimos amar, que es el modelo que nosotros recibimos de parte del Señor. Vea qué importante es el amor, que en Juan capítulo 13 y versículo 35, si usted va conmigo ahí a la palabra de Dios en este pasaje de la Escritura, Juan 13, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo es que su familia, hermanos, cómo es que su vecindad, cómo es que la ciudad de Apopa, cómo es que los que trabajan con usted ahí en la empresa, en el lugar donde usted trabaja, van a evidenciar que nosotros somos discípulos de Cristo? Es muy interesante porque el Señor aquí nos dice: ustedes van a demostrar que son mis discípulos echando fuera todos los demonios, echando fuera todas las enfermedades, o trasladando los montes de este lugar al otro lugar. Es decir, no está hablando el Señor de ese tipo de señales de poder para demostrar nuestro discipulado, nuestro amor a Cristo, sino que dice, ¿cómo dice la palabra? En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieren amor los unos para con nosotros. O sea que el amor que nosotros demostramos a otra persona es la señal más grande, hermanos, de madurez cristiana. No es el conocimiento intelectual de la palabra de Dios la que nos hace grandes, la que nos identifica como grandes cristianos, sino que lo que nos identifica como cristianos comprometidos con el Señor es precisamente, amados hermanos, cuando mostramos amor, amor compasivo, amor misericordioso, amor incondicional, así como el amor de Cristo mostrado para cada uno de nosotros. De ahí que, teniendo en mente esto, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña en la palabra, más bien el Espíritu Santo a través de Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Vea lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, los címbalos son estos, ¿verdad? Estos son los címbalos. Si nosotros quebramos, o si esto se quebrara o se deteriorara, ¿verdad?, se agrietara este címbalo, no podría dar este sonido, porque sonaría distorsionado, precisamente porque está quebrado, o porque le hace falta una parte, o porque está enmohecido. Para que pueda dar un sonido, hermanos, agradable al oído y entendible, hermoso al oído, es necesario que el címbalo esté dando su estructura esté correcta para poder dar un buen sonido. De la misma manera, si trasladamos esto, lo que está diciendo aquí Pablo, a nuestro corazón, hermanos, cuando el amor no es el fundamento de nuestras acciones y de nuestro carácter como cristiano, todas esas acciones y todo el carácter cristiano, dice Pablo, de nada sirve. Sería como un címbalo que retiñe. No habría realmente belleza, hermosura en el testimonio cristiano si no está fundamentado en el amor. En el siguiente versículo dice: si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase aún mi cuerpo para ser quemado, es decir, para ser sacrificado, y no tengo amor, de nada me sirve. Impactante, hermano. ¿Por qué razón? Lo que quiere decir aquí la palabra es que ninguna acción cristiana que no esté fundamentada en el amor divino, en el amor de Dios derramado en nuestro corazón por la gracia de Cristo, hermanos, no cuenta para Dios. Usted y yo podemos estar muy involucrados, muy activos en las cosas, hermanos, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, y hacer muchas obras de caridad y hacer tantas cosas impactantes al ojo humano dentro de la sociedad, pero si eso no tiene el fundamento del amor ágape, el amor del Espíritu, el amor de Dios, de nada sirve, dice la palabra. Así de sencillo, hermano, así de práctico. Es necesario entonces que nuestro carácter y nuestras acciones como cristianas o cristianos estén fundamentadas sobre el amor de Dios. Por eso Jesús dice que lo que ha de identificarnos en el mundo a cada uno de nosotros como verdaderos discípulos, hermanos, no serán las señales de poder, sino será la señal del amor. Si nosotros amamos, vamos a dar testimonio de Cristo. Ahí Cristo va a ser glorificado a través del amor de cada uno de nosotros. Dice la Biblia, hablando de Apocalipsis capítulo 2, vamos ahí por favor, Apocalipsis 2, versículo 4. Ustedes saben que en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, el Señor escribe unas cartas o envía unas cartas proféticas a las iglesias en todo el tiempo de la historia de la iglesia. Y particularmente acá se está refiriendo a la iglesia de Éfeso. Dice, podemos leer, creo yo, el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, así como los hermanos de Apopa, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ver, hermano, la declaración que viene es para agarrarse del asiento, hermano, ahí donde estamos sentados, yo del púlpito aquí, porque dice: pero tengo contra ti que has dejado tu fundamento para la obra cristiana y para el carácter cristiano, que es el fundamento del amor. Quiere decir, amados hermanos, que los cristianos no nos identificamos por la actividad o por el activismo sencillamente que usted y yo podamos hacer por Dios o por la obra de Dios. Si esas actividades o carácter cristiano o demostración de nuestra vida cristiana en servicio a los demás no está fundamentada en el amor de Cristo, amados hermanos, de nada sirve.
Nada más sirve para que los demás se den cuenta de lo que yo estoy haciendo, pero para Dios no cuenta, porque tiene que estar fundamentada sobre el amor. Y sabe que la iglesia de Éfeso había comenzado bien, porque es la iglesia que, según los intérpretes de la profecía bíblica, dicen que representa a la iglesia apostólica, la etapa de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica fue una iglesia, ustedes la leen ahí en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, hermano, una iglesia dinámica, llena de amor, llena del Espíritu, llena de milagros, lleno de fuego, lleno de testimonio, de misiones, de evangelismo, de cantidad de almas que se traían a los pies de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de que la iglesia comenzó bien. ¿Por qué comenzó bien? Comenzó bien porque estaba fundamentada sobre el amor de Dios. Pero como sucede en todo lo que es la conducta humana, todo se volvió una costumbre, ¿verdad? Se volvió un ritual, se volvió cosas, un programa para hacer. Entonces los cristianos, esa es la queja del Señor acá, sustituyeron las actividades por el amor de Dios. Fundamentaron su vida y su carácter cristiano sobre su activismo, sus actividades dentro de la programación de sus tareas, hermanos, y desplazaron el fundamento verdadero para el carácter cristiano, que es el amor de Dios. Entonces por eso el Señor dice: pero tengo contra ti. O sea, ¿es posible, hermano, que un cristiano sirva sin amor? Sí, porque aquí lo estamos viendo en la palabra. ¿Es posible que un cristiano extravíe su fundamento para servir a Cristo, que es el amor a Él sobre todas las cosas? Sí, porque aquí lo vemos en la palabra, hermanos, y en la experiencia podemos notar también que muchas veces uno sirve por compromiso, porque tiene que ir, porque no hay quien lo haga, porque estoy obligado a hacerlo, porque ¿qué va a decir mamá? ¿Qué va a decir mi esposo, mi esposa? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el diácono? Y eso es lo que muchas veces nos mueve, hermanos, a hacer las cosas que debemos hacer, y no es el amor al Señor. No digo que todos, ¿verdad?, hacemos lo mismo, pero muchas veces caemos en ese círculo, hermanos, vicioso de desplazar el amor de Dios. Usted recuerda que el Señor Jesús, ahí en Mateo 22, en este pasaje de la Escritura, le recuerda a cada uno de los discípulos, hermanos, y a todos nosotros en este tiempo también, cuál es realmente la actitud hacia Dios que se convierte, hermanos, en el fundamento de nuestras vidas. Mateo 22, versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. O sea, la pregunta era cauciosa, la pregunta era como para hacerlo caer al Señor en algún error y luego acusarlo de lo que estaba diciendo. Versículo 36 le dice, hermano, hipócritamente le dice: maestro, como quien dice pastor, como quien dice: mire, hermano, usted es el presidente, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, es decir, los dos son uno. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, el mandamiento fundamental, principal, el primero, hermanos, en nuestro caminar con el Señor es amarlo a Él. Tenemos que amar a Cristo más que al cónyuge, más que a la novia, al novio, más que al hijo, más que al padre, más que al hermano, más que al vecino, más que al jefe, más que todos. Amén. Tenemos que amar al Señor más que al dinero. Amén. Amar al Señor más que el trabajo. Amar al Señor más que la posición que ocupamos. Amar al Señor sobre todas las cosas y sobre toda persona. Hermanos, si Cristo no está en el lugar apropiado de nuestra vida, como el centro de nuestra vida, como la piedra angular de nuestra vida en cuanto al amor a Él, todo lo que usted y yo podamos edificar para nuestra vida
decir, bueno, voy a edificar un matrimonio feliz, voy a tener una familia feliz, voy a tener un trabajo, voy a crecer, me van a promover en mi trabajo, voy a hacer tal y tal cosa. Hermanos, si Cristo, el amor de Cristo no es el fundamento de todo ese sueño, esos anhelos de nuestro corazón, esos planes de nuestro corazón, hermanos, tarde o temprano se van a derrumbar. Así como sucedió con ¿se acuerdan allá en el libro de Génesis, capítulo 10, 11, de la torre de Babel? ¿Recuerdan? Los hombres orgullosos dijeron, vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo, dijeron. Así hay algunos que dicen, no, yo voy a llegar al cielo de la fama, al cielo del poder, al cielo de la grandeza, al cielo del éxito, por mis propias cuentas, por mi sabiduría, por mi intelectualidad, por mi capacidad, por mi economía, y comienzan, hermanos, a edificar su propia torre de Babel. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Cristo no es el fundamento de esa torre? Amados hermanos, o nos quedamos a medio camino, o ya poniéndole el techo a la torre, hermanos, se viene abajo. ¿Por qué? Porque el fundamento tiene que ser Cristo, hermano. Entonces Cristo le dice a la iglesia de Apopa y a la iglesia de Éfeso, le dice, vuélvete al primer amor. Vuelve a colocar el fundamento de tu vida. Mi amor tiene que ser el fundamento de tu vida, y después vendrán las cosas que deberás hacer. Pero primero tienes que fundamentar tu vida, tu servicio, tu entrega, tu trabajo, hermanos, ponerlo sobre el fundamento correcto, que es el fundamento del amor. Cuando la Biblia dice que el amor, que Dios es amor, está hablando de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. Si usted y yo tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, es porque, dice la palabra, porque conocemos a Dios. Porque si conocemos a Dios, entonces vamos a poder amar a Dios. No se trata, hermanos, de una relación religiosa, de un caminar religioso con el Señor. Se trata de un caminar personal, de una experiencia con Cristo. Porque solamente cuando conocemos a Cristo de manera, hermanos, personal, es que podemos recibir el amor de Dios en nuestro corazón, que nos va a capacitar para poder vivir, hermanos, amando a los demás. De lo contrario, no vamos a poder hacerlo. Ahora, quiero, hermanos, mencionar las diferencias, algunas diferencias, para que notemos cuál es el concepto del amor divino y el concepto del amor del mundo. Primero, hermanos, el amor ágape es un amor que solamente puede ser producido por Dios. No es algo que usted y yo lo podemos fabricar, ¿verdad? El hombre no puede fabricar el amor que necesita, el amor de Dios que necesita para poder vivir, para poder mantener una relación. Fíjese lo que sucede en un matrimonio. En un matrimonio nos unimos dos personas imperfectas, el hombre, la mujer, porque no hay nadie que sea perfecto. Amén. Así que si los jóvenes, por ejemplo, aquí tenemos, si hay algún joven aquí, señorita, que soltero y que en el futuro se va a casar, si la señorita dice, cuando encuentre a un hombre perfecto, ¿verdad?, el que llene todo mi corazón, entonces me voy a casar con él. O cuando el jovencito dice, cuando encuentre la mujer perfecta, cuando encuentre la mujer que va a llenar todas mis aspiraciones, todos mis sueños, entonces me voy a casar. Lo que sucede es que si nos casamos con esas expectativas, hermano, de perfección, ya sea en el hombre o en la mujer, tarde o temprano nos vamos a decepcionar, porque los seres humanos somos imperfectos, hombre y mujer. Así que, amada hermana, señorita, caballero, no nos hagamos una expectativa equivocada de lo que puede ser el matrimonio o la persona con quien nos vamos a casar. Ahora, ¿cómo es posible que dos personas imperfectas, con defectos y virtudes, puedan mantenerse firmes en una relación de pareja, en este caso dentro del matrimonio? Hermanos, solamente por el milagro del amor de Dios, por el milagro del amor ágape. Entonces, cuando nosotros pedimos al Señor que nos bendiga, que nos llene de ese amor, Dios va a producir, dice Pablo en la carta a los romanos. Por favor, ahí ustedes, para que ustedes puedan comprobar con Biblia en mano,
lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5 y versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que cuando el hombre se humilla para pedirle a Dios, hermano, su gracia, su misericordia, es cuando el Espíritu de Dios trae el amor a nuestro corazón. Y ese es el amor que necesitamos para poder mantener una relación estable, firme en el matrimonio, en la familia, en la comunidad, en la hermandad de la iglesia o dentro de la sociedad misma. Segunda diferencia: el amor divino es un amor permanente, mientras que el amor humano es un amor temporal. El amor divino siempre ama. El amor divino es perfecto en cuanto a su permanencia, en cuanto a su constancia. Dios nos ha amado a nosotros de manera permanente, a pesar, dice la palabra, que somos infieles. Dios permanece fiel. Amén. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es permanente, hermano. El amor de Dios es sólidamente permanente, mientras que los seres humanos amamos con amor temporal. Mientras no me hagas algo que me dañe, mientras no tengas arrugas, mientras no se te acabe el dinero, mientras sigas siendo bonita, mientras sigas siendo guapo, mientras sigas siendo divertido o divertida. El amor humano es temporal. Por eso es que los cristianos no podemos amar con amor humano, hermano. Tenemos que amar con el amor divino. Tenemos que amar con el amor de Dios. Otra diferencia: el amor divino es incondicional, el amor humano es condicional. El amor divino es incondicional. Dice Pablo aquí en Romanos 5:8, vea qué poderosa esta palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí y por toda la humanidad. Dice aún sabiendo, es como que el Señor nos está diciendo: mira, Él sabía que nosotros éramos pecadores, que nosotros estábamos destituidos de su gloria, que no merecíamos el perdón y la restauración de Dios, pero así nos amó Cristo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional, mientras que nosotros ponemos peros y establecemos ciertas patrones y reglas y decir: mira, si cumples esta expectativa, entonces te puedo amar o te seguiré amando. Por eso es que dentro de los matrimonios, cuando se ama de esta manera, hermanos, condicionalmente, los matrimonios se destruyen, porque nadie puede alcanzar muchas veces el estándar de la esposa o el esposo cuando ponen condiciones para poder amar dentro del matrimonio, o en la relación de papás con los hijos, cuando los padres dicen: mira, te pongo estas condiciones, si las cumples te voy a amar, si las cumples te voy a bendecir, te voy a proteger, te voy a guardar en mi vida, en mi familia, pero si no, no. Imagínense que así fuera el amor de Dios, hermano, condicionado. La otra diferencia: el amor de Dios es perdonador, mientras que el amor humano es rencoroso. Ayer que teníamos una reunión ahí con los varones, el culto, se levantó un hermano y dice: hermano, tengan cuidado, dijo, porque las esposas, dice, llevan un diario y ahí anotan cada suceso, el día, la hora, el segundo de lo que sucedió, y después lo sacan, dijo. Es decir, como que tienen también los hombres somos así, ¿no es cierto? Que a veces cuando somos rencorosos nos acordamos de lo que me dijo la esposa. Me acuerdo cuando tú me dijiste esto, y me acuerdo exactamente el día y la hora. Fíjese que para esas cosas el diablo nos da como una mente fotográfica. El lugar, la hora, dice: ¿te acuerdas que la luz estaba así tenue? ¿Te acuerdas que la luz era como clarita, azulita, el día que tú me dijiste esto? O sea que estamos recordando, hermanos, como que fuera una fotografía que se tomó el momento, y guardamos esos rencores en nuestro corazón, y el rencor se vuelve amargura en nuestro corazón. Yo le digo, amado hermano, no vale la pena realmente echar a perder la vida de una persona, la vida de un matrimonio, la vida de una familia, la vida de una congregación, la vida de un grupo de personas por los rencores en el corazón, cuando tenemos a través del amor de Dios la capacidad para poder perdonar.
Si hay jóvenes que quieren entrar en el matrimonio y no perdonar, mejor no se case, quédese soltera, quédese soltero, por favor. No comete el error de casarse sin estar dispuesto a perdonar más adelante, porque se van a presentar las ocasiones, de seguro que sí, en los que vamos a tener que perdonar. Hermanos, mire, hay una cosa que debemos de desarraigar de nuestro corazón en este punto, el perdón y el rencor. Lamentablemente los seres humanos muchas veces nos fijamos en los defectos o en las cosas que no están bien en la vida del cónyuge, y no nos damos cuenta que la persona tiene muchas virtudes, ¿verdad? Muchas virtudes. La esposa tiene virtudes, hermano. Y yo siempre he dicho, más virtudes que defectos. De la misma manera, los esposos tienen muchas virtudes y son más virtudes que defectos. Pero cuando hay rencor, nos detenemos en los defectos y le estamos echando limón, le estamos echando chile, le estamos echando, ¿verdad?, al mismo defecto. Estamos como patinando en el mismo lugar porque no queremos perdonar, hermano. Y la verdad es que el amor divino, el amor de Dios, perdona. No hay que darle espacio en nuestro corazón al rencor. No hay que darle espacio, amados hermanos, al resentimiento. No hay que dar espacio a la ira. No hay que dar el espacio a la amargura. Es más, la palabra de Dios nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que sea aquí algunos que se han enojado. Es más, el día de ayer de haber dicho, alguno de haber dicho, mira, no te compro nada en el día de San Valentín, porque no te has portado bien. Así que no le dio nada, hermano, y lo mandó a dormir allá en el sofá o allá con el perrito allá por la cocina. Pero tenemos que aprender a perdonar. Cristo dijo, ¿cuál es la medida que nos ayuda para poder perdonar? Dijo él, en la medida como Dios te ha perdonado a ti, en esa medida tú debes de perdonar a aquel que te ha ofendido. Entonces tenemos que tener un corazón perdonador. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios también se sacrifica. Dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 5, les leo aquí la palabra, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. La palabra entregar aquí está conectada con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Fue ahí en la cruz del Calvario donde Cristo, hermanos, derramó su sangre, derramó sus fuerzas, derramó su vida misma. En la cruz del Calvario fue ahí Cristo que puso su cuerpo, puso su espalda para ser lacerado. Él ahí, hermanos, se entregó de una manera total por la humanidad. Entonces dice que de esa misma manera como Cristo se entregó por la iglesia, así los maridos, los esposos, el que tiene oídos para oír, que oigamos. Dice, así los maridos deben de amar a sus esposas. Y así las esposas también deben de amar al esposo. No escapan, hermanas, aquí tampoco. Aunque dice maridos, pero también la esposa. Esto es mutuo. Es una dinámica. Es una dinámica. Entonces tenemos que amar con sacrificio, hermano. Hay que sacrificarnos. Miren, voy a decir esto. Si para el esposo es un sacrificio lavar los trastos, haga el sacrificio, hermano. Si para el esposo es un sacrificio ayudarle a la esposa a barrer la casa, hagamos el sacrificio. Amén, hermano. ¿O no amén? Identifique cuáles son las cosas que nos obligarían a sacrificarnos por amor a la esposa. Y hagámoslo. Porque la Biblia dice que tenemos que amar con sacrificio. O sea, hermanos, tenemos que poner sangre, tenemos que poner sudor, vida. Así que para las señoritas, ojo, porque si el hombre, el novio, su príncipe azul, no está dispuesto a amarle con sacrificio, a dar lo mejor de sí para amarla, para demostrar que le ama realmente, entonces lo mejor sería no entrar en una relación de matrimonio. Si no se está seguro que aquella mujer, aquel hombre realmente va a ser capaz de poder amarme con sacrificio,
con entregar lo mejor de nuestra vida. Es lo que quiere decir acá, hermano, que Cristo dio lo mejor de su vida para mostrarnos su amor. Y de la misma manera los seres humanos debemos demostrar ese amor divino dando lo mejor de nuestra vida contra el egoísmo humano, porque el amor humano es egoísta, siempre para mí, para mi felicidad, para mi disfrute, para mi, como dice, para yo y yo. El amor divino es sincero y es puro. El amor humano es impuro y es insincero. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la relación de amor, hermano, el amor que edifica, el amor que bendice, el amor que transforma, el amor que mantiene la unidad de todo grupo, sea matrimonio, familia o sociedad o iglesia, hermano, tiene que ser un amor puro. La Biblia, por ejemplo, habla de ósculos santos. ¿Sabe qué es un ósculo? Es un beso. Entonces, dentro de la iglesia tenemos que amarnos con el amor de Cristo y besarnos con ósculos santos. O sea, que no tiene ninguna intención de impureza. La Biblia dice que los adultos tenemos que tratar a las señoritas como hijas, a los jovencitos como hijos. Los jovencitos, las señoritas deben de tratar en la iglesia a los adultos como padres. Y los adultos, a los más adultos tenemos que tratarlos, hermanos, como padres. Con toda pureza, con toda sinceridad, con todo amor, hermano. Ese es el amor de Cristo que edifica la vida. Y en este caso, amados hermanos, cuando hay, por ejemplo, infidelidad en el matrimonio, ya sea de pensamiento o de práctica sexual, esto se convierte en una acción destructiva para el matrimonio, para la familia. Es el único causal que menciona Cristo como motivo de separación. Dice, por causa de fornicación, por falta de adulterio. Cuando una persona casada tiene una experiencia, ya sea mental o física, con una persona que no sea su propio esposo o esposa, eso se llama en la Biblia adulterio. Y el adulterio, hermano, destruye la relación de un matrimonio. En el caso de los jóvenes, mira, a mí me preocupa que los jóvenes, en cierto sentido, hermanos, lo digo de corazón, porque he pensado mucho en eso, que los jóvenes hoy en día se casan bien mayores, ¿verdad? ¿Se han notado ustedes eso? Hay jóvenes que se casan de 30, 35 y el que tiene 40 y está soltero se considera el campeón de todo. Dice, llegué a los 40 y no me he casado. Pero fíjese que lo que dice la medicina, la psicología, dice que la fuerza sexual de un hombre está entre los años 20 a 35. O sea, después de los 35 comienza a declinar. Y esto es normal en la conducta humana. Ahora, si los jóvenes hoy en día se casan más tarde de los 30 años, algunos 35, 40 años, la gran pregunta es, ¿cómo es que los jóvenes pueden combatir esa fuerza sexual que hay en su vida? ¿Cómo van a mantener la pureza en esa área sin tener ninguna relación sexual que pueda desahogar esa energía sexual que hay en la conducta de los seres humanos de manera normal? En el mejor de los casos sería porque Dios les da un don de continencia, o sea, como don del Espíritu, una capacidad sobrenatural de Dios para que la persona pueda someter su instinto sexual y que eso no contamine su vida al buscar desahogos o prácticas sexuales fuera de lo que es el matrimonio. En un segundo caso sería aquellos jóvenes que consagran su sexualidad a Dios y le dicen, Señor, mientras yo sea señorita y no me he casado, ayúdame para que yo pueda mantenerme, Señor, con tu ayuda hasta el día de mi matrimonio. O en el caso de los varones, Señor, ayúdame para mantenerme puro en mi sexualidad hasta que llegue el día del matrimonio.
pueden ser varios años. Pero si no es así, hermano, lo que yo sospecho y es lo que yo tengo ese en mi corazón, es que los jóvenes han caído en una práctica de fornicación. Lo que significa es tener una relación de noviazgo en el cual ya es permitido la relación sexual. Eso se llama fornicación. Y no podemos, mis hermanos, llamarle amor a la fornicación. No podemos decirle engañosamente, en el caso de un hombre a una mujer, y decirle: te amo y quiero demostrarte mi amor, vamos a un motel o vamos a por ahí y tener una relación sexual, porque eso realmente no es una expresión de amor, hermano. Mire, en la conducta de los jóvenes hoy en día dirían: eso es normal, hermano. ¿Y qué es lo que le sorprende de eso? Si los noviazgos hoy en día es normal que se tengan relaciones sexuales. No, le quiero decir algo: a la luz de la Biblia es anormal. No es normal, es anormal el tener una relación sexual. Así que los jóvenes, hermanos, que van a amar con el amor de Dios, el amor de Dios los va a llevar a la pureza, los va a llevar a la sinceridad, los va a llevar al temor para no encauzar a la novia o a la persona, hermanos, a tener una relación sexual antes de matrimonio o fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque el amor de Dios los va a capacitar para mantenerse en sinceridad con esa persona y mantenerse en pureza en esa relación. Ahora, en el mundo es otra cosa, pero hermanos, nosotros no somos del mundo y no vamos a seguir las ideas que tiene el mundo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de lo que se hizo famoso hasta en una película? ¿Cómo le llaman? Los novios con derecho. ¿Cómo era la cosa? Los noviazgos con derecho. Que en otras palabras, el derecho ahí es tener relaciones sexuales. Hermano, ¿cómo es posible que los jóvenes pasen los años y digan: no me quiero casar, pero están fornicando? Eso es desagradable ante los ojos de Dios, y lo que eso va a traer, hermano, ese es un prejuicio, un perjuicio tremendo al presente y al futuro de su vida familiar. Por eso es importante que nosotros adoptemos el amor de Dios para que podamos brindarle pureza a las personas con quienes nos relacionamos. Y la última diferencia que quiero mencionar es que el amor divino es inclusivo, mientras que el amor humano es exclusivo. Gracias a Dios que en el amor de Dios cabemos todos, hermano. Hay un espacio en el corazón de Dios para todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los seres humanos excluimos a algunas personas. Claro, los cristianos no tenemos que hacer eso, hermano, porque a veces tachamos, ¿verdad?, en la libreta de nuestra mente y de nuestro corazón, y decimos: a esta persona no, tacha. A este hombre no, a este hermano no, a esta hermana no. Y comenzamos a tachar a aquellos a quienes decidimos nosotros no amar. Pero amado hermano, el amor de Dios es inclusivo, incluye a todos. Es más, con esto que quiero terminar, que yo le llamo, hermanos, el amor de Cristo aplicado. Y les voy a declarar las siguientes cosas para concluir. El amor de Dios se traduce en obediencia y servicio. Si estamos dispuestos a obedecer y servir a Dios, es porque lo amamos. El amor al cónyuge se traduce en perdón, en fidelidad y en permanencia. El amor al prójimo se traduce en dar, en compadecerse y en ayudarle a conocer a Cristo como su Salvador personal. El amor al prójimo se traduce en respeto, se traduce en no hacerle daño alguno a la persona simplemente porque es persona y es digna de respeto, sea pobre, rico, sea grande o pequeño. El amor al hermano en Cristo dentro de la iglesia se traduce en compañerismo, en tolerancia, en ayudarle a madurar en la fe, y también dice Pablo en Gálatas capítulo 6, a sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir de esa manera, dice, la ley de Cristo.
Sé que dentro de la iglesia, hermanos, el amor a Dios se tiene que traducir de esta manera. No solamente de palabras, sino de hecho, dice Juan, que debemos de amar, dice, no de palabra, sino de hecho. Porque alguien dijo por ahí que nosotros hablamos lo que sabemos, pero hacemos lo que somos. Entonces no es cuestión de hablar, es cuestión de demostrar con nuestra vida el amor de Dios. El amor al enemigo se traduce en perdón y bendición. ¿Qué nos dijo Cristo? Al que te maldice, bendícelo. Al que te odia, ámalo. Al que te ha hecho daño, perdónalo. Así que las personas que son enemigas o que por alguna razón se han convertido en nuestros enemigos, porque muchas veces nos ganamos enemigos, como dicen, de gratis. Pero a toda persona, hermano, toda persona que se considere una persona enemiga, una persona que trate el mal para usted, bendígalo en el nombre de Jesús. Amén. Bendígalo y perdónenlo, porque eso es lo que aprendemos del maestro. El amor a nuestros líderes, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, en el trabajo, hermanos, en el país, se debe traducir en respeto, traducirse en oración y en testimonio. Es que mire, que el presidente que está no es de mi complacencia, porque no es de mi partido. No importa, hermano. Somos llamados a amarlo, a respetarlo, a orar por él, a darle testimonio de Cristo. No importa que no sea, hermano, de mi partido, porque estamos partidos, ¿verdad? Estamos partidos en El Salvador. Pero, hermanos, el amor a los líderes, a los pastores, si no le gusta su pastor, hermano, pero usted tiene que respetar la autoridad y tiene que orar por nosotros y tiene también que modelar su vida como testimonio, amados hermanos, porque a eso nos llamó Cristo. El amor a nuestro país, a nuestra nación, al prójimo que no conoce a Cristo, se debe de traducir en oración, se debe traducir en evangelismo, se debe de traducir en testimonio cristiano, se debe de traducir en obra de misericordia. Amén. Hermanos, es tiempo que la iglesia del Señor aquí en Apopa tenemos un tremendo reto, hermano, de poder llevar el conocimiento de Cristo a esta ciudad y a este país. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con palabras solamente? No, palabra y hecho. Palabras que están respaldadas, hermanos, por el amor práctico, la demostración de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios, mire la exhortación que nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si usted y yo hemos experimentado el amor de Dios, ahora Dios nos dice: hijo, ve y ama a todas las personas y dale de mi amor. Yo estaba meditando en esta oración que muchas veces hacemos. Le decimos al Señor: Señor, te pido que derrames de tu amor, Padre, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi vecino, sobre esos hombres malos que andan matando gente por ahí. Derrama, Señor, amor. Y si Dios nos hablara, yo creo que Dios lo puede hacer, claro. Dios nos hablara, nos diría: ve tú y dales el amor que yo te he dado. No esperes, no ores que yo derrame amor sobre, sino que ve tú y dales el amor que yo he puesto en ti. ¿Por qué razón, hermano? Porque la Biblia dice que Dios ha derramado de su amor sobre la iglesia, y la iglesia tiene que mostrar el amor de Dios a las personas. Por eso Cristo dijo: para que todos conozcan que son mis discípulos, dice, lo conocerán a causa del amor. Y hermanos, qué lindo sería que todas las personas que vengan a una iglesia como esta o cualquier congregación cristiana puedan encontrar el amor de Cristo. ¿No les parece? Que el atractivo, hermanos, a las congregaciones no sean las luces de colores y los escenarios bonitos, sino que el atractivo, hermanos, para las congregaciones en nuestro tiempo sea el atractivo del amor de Cristo, sea el atractivo del amor de Dios derramado en nuestras vidas. Porque lo que el mundo necesita, hermanos, incluso aquellos que se han levantado contra su prójimo en este país, ¿sabe lo que necesitan? Es el amor de Dios, hermano. Porque muchos de estos jóvenes precisamente cayeron en la garra del engaño
de la violencia, de la rebeldía, porque no fueron amados. Hoy temprano en la mañana me decía un hermano, mire, comentando lo que yo había compartido, me dice, mire, sabe hermano, le quería contar algo. Cuando yo de niño no recuerdo ni siquiera una escena de modelaje de amor de parte de mi padre para conmigo. O sea, él no tiene ninguna imagen en su mente de una demostración de amor de su papá a los niños así tan pequeños. Entonces, claro, cómo se llega a la vida de adulto, y si uno no fue modelado en su niñez, hermano, con la demostración de amor, uno crece de esa manera y repite el mismo problema ya en la formación de su propia familia. Como él mismo me decía, ¿verdad? Que los hijos se quejaban porque había ausencia de papá. El papá estaba en casa, pero como no tenía ninguna demostración de amor para con sus hijos, los hijos, hermanos, llegaron a interpretar que nunca estuvo con ellos. Estaba en casa, vea qué cosa más extraña. Estaba en casa, pero como no había demostración de amor, los hijos crecieron toda la vida creyendo que su papá estaba ausente. ¿Por qué, hermano? Es necesario que nosotros podamos levantarnos para demostrar el amor de Cristo que Él ha puesto en nuestro corazón. Así vamos a cambiar el mundo, hermano. Yo le aseguro que este país será diferente si todos los cristianos nos levantamos para demostrar, ya no palabras, hermano, o sí palabras, pero con hechos, ¿verdad? Con demostraciones del amor de Dios. Póngase de pie y oramos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, por esta linda oportunidad, Señor, que tú nos has dado, de poder, oh Dios mío, proclamar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado, y la demostración más grande de tu amor ha sido la vida de Cristo que fue entregada en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la demostración más grande del amor, el dar lo mejor de la vida, la misma vida, Señor, por aquellos que lo necesitan. Ahora nos toca a nosotros, Padre, como hijos que hemos recibido de tu amor, llevar este amor al seno de nuestra familia, ahí donde nos movemos, ahí donde está el hombre, la mujer necesitada de amor, del amor de Dios. Llevar, Padre amado, a esta ciudad, a este país, porque hay muchos, Señor, que han sido atrapados por el engaño del mal y de la violencia y de la inmoralidad, precisamente porque no han sido amados con el amor de Dios. Y tú nos has llamado, Señor. Tu palabra dice que nos llamaste de las tinieblas a la luz para poder testificar de tu cambio, de tu obra en nosotros. Señor, te pido por cada familia aquí, por cada matrimonio, por cada hijo, por todos nosotros, Señor, porque ha llegado la hora que salgamos de las cuatro paredes, Señor, de nuestra vida cristiana y las cuatro paredes de la iglesia, para que podamos demostrar el amor genuino de Dios y de Cristo a un mundo herido, a un mundo necesitado del amor de Dios. Señor, te pido que levantes a esta iglesia como una comunidad de amor, como una comunidad, Señor, donde el amor de Cristo pueda ser dado, pueda ser entregado, pueda ser, Señor, llevado a los corazones de cada persona. Ayúdanos a amar como Cristo amó. Ayúdanos, Señor, a dar amor puro, amor verdadero, amor incondicional, amor perdonador, amor que incluye, Señor, la necesidad de toda persona. Padre, te pido por nuestros jóvenes para que
no sean engañados por la ilusión y los patrones de conducta del mundo que no corresponden, Señor, al cristiano. Guarda a nuestros jóvenes en santidad, guárdalos en el amor puro de Dios, guárdalos de la fornicación, guárdalos, Señor, del adulterio, guárdanos, Señor, de la falsedad, del amor publicitario del mundo, y que podamos guardarnos, Señor, en el amor de Dios, con los conceptos divinos que debemos de vivir, Señor, como cristianos, Padre. Es tiempo que la iglesia pueda testificar del amor de Dios al mundo. Señor amado, bendice a tu iglesia, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.